Cuando acepté que el hermano de mi esposo se quedara en la habitación de invitados aquella noche, pensé que sería solo eso, una noche. Nada más. Lo había visto 1000 veces antes, en reuniones familiares, cumpleaños, Navidad. Pero esa noche fue distinta. Quizá fue el vino, quizá la música suave que aún sonaba cuando todos ya se habían ido, o tal vez fue la forma en que me miró. Como si pudiera ver algo dentro de mí que ni yo misma recordaba que existía. Me dijo algo simple, casi casual. Mientras recogíamos los platos, tú siempre fuiste la más viva de todos nosotros. Reí, pero en el fondo, sus palabras tocaron una fibra dormida. Y cuando fui a buscar agua pasada la medianoche, él también estaba ahí, en la cocina, de pie, en silencio. Me miró con una calma peligrosa, y en ese momento supe que algo iba a cambiar. No sabía cómo, ni cuándo, pero esa mirada me confirmó lo que yo aún no me atrevía a admitir. Porque hace 3 meses cometí un error. Un error que empezó aquella noche y que, aunque intenté ignorar, ha marcado cada segundo desde entonces. Déjenme contarles cómo sucedió todo. Pero antes de revelarlo, cuéntame tú, ¿alguna vez guardaste un secreto tan grande que te consumía cada día, y que sabías que no podrías ocultar para siempre? Mi esposo insistió en hacer una cena especial aquel viernes. Hacía semanas que no teníamos visitas en casa, y él pensó que sería buena idea invitar a su hermano menor, que recientemente había vuelto a la ciudad. Lo acepté con una sonrisa y asentí mientras organizaba los cubiertos, pero por dentro me sentía extraña. Como si algo en ese plan, en esa cena, fuera a remover lo que llevaba meses intentando enterrar. La casa olía a romero y carne asada. La música instrumental llenaba los espacios entre las conversaciones triviales, y el vino fluía con una facilidad casi automática. Yo me limitaba a sonreír, servir, reír cuando tocaba. Mi esposo estaba de buen humor, más animado de lo usual. Se notaba feliz de tener a su hermano de nuevo en casa, y no dejaba de hacer comentarios nostálgicos sobre su infancia compartida. Pero mi atención, aunque lo intentaba, no lograba enfocarse del todo en mi esposo. Era como si cada palabra, cada gesto, cada sonrisa que salía del rostro de su hermano me hablara directamente a mí. Me sentía observada, pero no en un sentido incómodo. Era una mirada que no había sentido en años. No era sexual, ni invasiva, era algo más íntimo. Más peligroso por eso mismo. Él hablaba poco, pero escuchaba con una atención que contrastaba con la dispersión habitual de mi marido. Cuando me servía agua, rozaba sin querer mi mano. Cuando hacía un comentario, lo dirigía hacia mí, aunque pareciera estar hablando con ambos. Yo notaba esas cosas, aunque fingía que no. Cuando terminamos de cenar, mi esposo fue el primero en irse a dormir. Se sentía cansado y, como siempre, dejó los platos para el día siguiente. Pero su hermano se levantó conmigo. «Déjame ayudarte», dijo, y no aceptó un no por respuesta. Nos quedamos recogiendo mientras el silencio del resto de la casa se hacía más presente. Fue entonces cuando dijo aquello: «Tú siempre fuiste la más viva de todos nosotros». No supe qué contestar. Me reí, pero por dentro algo se removió. Algo que llevaba meses, tal vez años, aletargado. No era un coqueteo descarado. No hubo insinuación ni tono impropio. Pero el peso de esas palabras se quedó conmigo el resto de la noche. Él se retiró a la habitación de invitados y yo subí a nuestra habitación. Mi esposo dormía profundamente. Su respiración pesada llenaba la oscuridad. Me senté en el borde de la cama y miré mis manos. Sentí una punzada de culpa que no entendía del todo. Nada había pasado, pero algo sí había cambiado. Intenté dormir, pero el sueño me eludía. Cerraba los ojos y recordaba su mirada, su voz, incluso la forma en que me había alcanzado una servilleta sin que se lo pidiera. Detalles pequeños, insignificantes, pero que esa noche adquirieron un peso inusual. Pasadas las 2 de la mañana, me levanté. Bajé a la cocina por un vaso de agua, esperando que el ruido del refrigerador me distrajera lo suficiente como para poder volver a dormir. Pero al entrar, él ya estaba allí. De pie, junto a la encimera, en completo silencio, sosteniendo su propio vaso. Nos miramos sin decir palabra. No me asusté. No me sorprendí. Fue como si ambos supiéramos, desde antes, que ese encuentro iba a suceder. Él rompió el silencio con una frase simple: «No puedes dormir». Negué con la cabeza, y me acerqué al refrigerador. Sentía la piel erizada, no por frío, sino por la electricidad invisible en la habitación. ¿Recuerdas cuando bailábamos en Navidad? Siempre eras tú la que convencía a todos, dijo. Sonreí. Recordé esa noche, hace más de 20 años, cuando, sin planearlo,
terminamos bailando los tres en la sala. Yo entre ellos. Entonces pensé en lo diferentes que éramos ahora. Cuánto habíamos perdido sin siquiera notarlo. Nos sentamos a la mesa, frente a frente, con nuestras copas de agua. Hablamos en voz baja, como si no quisiéramos despertar algo dormido. Él me preguntó si era feliz. Me tomó por sorpresa. Dije que sí, claro. ¿Qué otra cosa podía decir? Pero mi tono me traicionó. Él lo notó. No insistió. No preguntó más. Solo me miró. Largo. Profundo. No como cuñado. No como amigo. Me miró como un hombre mira a una mujer que no ha olvidado. El silencio volvió. Yo jugueteaba con el borde del vaso. Él respiraba despacio, como si midiera cada segundo. En ese instante, lo supe. Algo estaba por suceder. No sabía qué, ni cómo, ni si debía impedirlo. Pero no me moví. No dije nada. Y esa fue mi decisión. Minutos después, él se levantó. Me dijo que debía intentar dormir. Asentí, pero no lo seguí. Me quedé allí sentada, mirando la puerta por donde había salido. Mi cuerpo temblaba, pero no de frío. Me sentía viva. Confundida. Pero viva. Subí a mi habitación y vi a mi esposo dormir como siempre. Tana ya no what to do. Me metí en la cama sin hacer ruido. Cerré los ojos, pero no descansé. Y por primera vez en mucho tiempo, no sabía si quería que llegara el amanecer. Porque algo en mí había despertado esa noche. Y no sabía si podría volver a dormir. La mañana siguiente llegó con una lentitud insoportable. El sol entraba por las rendijas de la persiana y dibujaba líneas en la pared, pero yo no quería moverme. No dormí casi nada. Cerraba los ojos, pero mi mente no paraba de repasar cada palabra, cada mirada, cada segundo compartido en aquella cocina. Me sentía agotada, como si hubiera corrido una maratón emocional sin moverme del lugar. A mi lado. Mi esposo seguía durmiendo, su respiración profunda y acompasada como siempre. Parecía tan ajeno a todo que por momentos me preguntaba si alguna vez había sido realmente consciente de quién era yo más allá de ser su esposa. Bajé en silencio, aún en bata, con la intención de preparar el desayuno. El café era lo único que me mantenía con los pies en la tierra. Cuando llegué a la cocina, él ya estaba allí. No mi esposo, sino su hermano. Estaba sentado a la mesa, con una taza en la mano y la mirada perdida en algún punto indeterminado del jardín. No me vio llegar, o fingió no verme. Me quedé de pie unos segundos, observando su postura tranquila, su expresión serena. Yo, en cambio, sentía un huracán en el pecho. Me acerqué y preparé café sin decir nada. El silencio era pesado, pero no incómodo. Era como si ambos supiéramos que decir cualquier cosa sería inútil. Había algo suspendido entre nosotros. Algo que se había activado la noche anterior y que no sabíamos cómo manejar. ¿Dormest?, preguntó, finalmente, sin mirarme. Poco, respondí, y me senté frente a él. No dijo nada más. Solo asintió lentamente y bebió un sorbo. Me pregunté si para él había significado algo o si solo era una chispa pasajera que se apagará tan rápido como se encendió. Yo no podía quitarme de la cabeza la sensación de sus ojos sobre los míos, de sus palabras flotando aún en mi mente. Mi esposo bajó poco después. Saludó como siempre, ajeno por completo a la tensión sutil que llenaba el aire. Habló de un problema con el coche y de que debía ir al taller antes del mediodía. Nos pidió que lo acompañáramos, pero yo me excusé diciendo que quería limpiar la cocina, y su hermano inventó una excusa parecida. No sé si mi esposo notó algo raro. Tal vez estaba demasiado distraído. Tal vez solo no quería ver. Cuando se fue, la casa se volvió aún más silenciosa. Nos quedamos los dos en la sala, con las tazas vacías en las manos. Me senté en el sofá y él en la butaca, como dos piezas de un tablero que no sabían si debían moverse. Esto no debería haber pasado, dije, más para mí que para él. No pasó nada, respondió, con una calma que me sorprendió. Pero pudo pasar, eso es diferente. Esa conversación me dejó un sabor amargo. No porque lo negara, sino porque parecía no darle importancia. Y sin embargo, yo no podía dejar de sentir que algo se había desmoronado dentro de mí. Que ya no podía mirar a mi esposo igual, ni siquiera mirarme a mí misma sin sentirme confundida. Salí al jardín. Necesitaba aire, aunque el calor era pesado. Me senté en una de las sillas bajo el árbol y me dejé llevar por el murmullo de las hojas. Él me siguió unos minutos después, y se sentó a mi lado sin decir palabra. No me malinterpretes, dijo finalmente. No estoy minimizando nada. Solo intento entenderlo. Y creo que tú también estás intentando entender. Lo miré. Sus ojos eran sinceros, pero no encontré consuelo en ellos.
No era cuestión de culpabilidad. Era algo más profundo, una grieta que se había abierto entre lo que era y lo que deseaba ser. ¿No eres tú?, le dije. Es que, me siento tan vacía últimamente. Lo sé, respondió. Lo vi desde el primer momento en que te volví a ver. Sus palabras me desarmaron. Me sentí descubierta, como si llevara años intentando sostener una fachada que todos fingían no notar. Y él, con solo mirarme, había visto a través. Pasamos el resto del día sin demasiadas palabras. Cada uno por su lado, pero con esa conexión latente que parecía intensificarse en el silencio. Cociné algo simple para almorzar y él se ofreció a ayudar, pero esta vez me negué. Necesitaba espacio. Necesitaba pensar. Por la tarde, mientras doblaba ropa en nuestra habitación, escuché el coche de mi esposo llegar. Respire Hondo. Volvía. La rutina, el equilibrio forzado, el orden que había intentado mantener durante tantos años. Bajé con la ropa en brazos y lo saludé con una sonrisa que me costó más de lo habitual. Él parecía más cansado que de costumbre, pero de buen humor. Habló sobre lo costoso de las reparaciones, sobre el tallerista que siempre se aprovechaba de su buena voluntad. Reí por compromiso. No tenía energía para fingir entusiasmo. Después de la cena, él se quedó dormido en el sillón mientras miraba las noticias. Yo me quedé en la cocina lavando los últimos platos, cuando sentí su presencia detrás de mí. Mi Jair lentamente. Era él, el hermano. Estaba de pie, sin decir nada, con los ojos clavados en los míos. No había agresividad. Solo una especie de súplica muda. Esto no puede continuar, dije. No lo estoy buscando, respondió. Pero tampoco lo estoy negando. Nos quedamos en silencio. Sabíamos que ese límite, esa línea que aún no habíamos cruzado del todo, estaba ahí, cada vez más fina. Me apoyé en el fregadero y cerré los ojos por un instante. Sentía una presión en el pecho que no sabía si era deseo o culpa. Tal vez ambas. Cuando abrí los ojos, él ya no estaba. Se había ido sin hacer ruido. Respiré aliviada, pero también decepcionada. De mí misma. De todo. Subí a la habitación. Mi esposo ya estaba en la cama, dormido de lado, dándome la espalda. Me metí en la cama con cuidado de no despertarlo. Me quedé mirando el techo, como tantas otras noches. Pero esta vez no era solo el insomnio. Era la certeza de que algo había comenzado a cambiar. Algo que no sabía si podía controlar. Y lo peor era que, en el fondo, una parte de mí no quería controlarlo. El día siguiente comenzó con una sensación distinta en el aire, como si la atmósfera de la casa se hubiera cargado con algo invisible pero denso. Me desperté antes que todos, como casi siempre, aunque esta vez no por costumbre, sino por necesidad. La cabeza me latía con pensamientos que no sabía cómo clasificar. Me levanté despacio, intentando no hacer ruido, y bajé a la cocina con la intención de perderme en la rutina. El ruido del café cayendo en la cafetera era, por momentos, lo único que me conectaba con la realidad. El hermano de mi esposo no tardó en aparecer. Iba vestido de forma casual, con una camiseta simple y el cabello aún húmedo por la ducha. Intercambiamos un simple «buenos días», sin más. Pero el silencio posterior decía mucho más que cualquier frase educada. Nos sentamos en extremos opuestos de la mesa, él hojeando el periódico, yo fingiendo revisar una lista de compras que no necesitaba. Me di cuenta de que lo que más temía no era lo que había pasado, sino lo que aún podía pasar. Sentía que nos habíamos acercado demasiado al borde, y que la siguiente palabra o mirada equivocada nos haría caer sin retorno. Mi esposo bajó unos minutos después, interrumpiendo la tensión como si no existiera. Habló con su habitual tono animado, preguntando por el desayuno, bromeando sobre que podríamos salir a comer fuera. Yo asentí, sin muchas ganas, pero sin querer levantar sospechas. Él parecía realmente feliz de tener a su hermano con nosotros. Para él, esos días eran un reencuentro familiar, una oportunidad de reconectar. Para mí, eran una especie de encierro emocional. Decidimos salir a almorzar los tres juntos. Fuimos a un restaurante no muy lejos de casa, uno que solíamos frecuentar en otras épocas, cuando las cosas eran más simples. El ambiente era agradable, la comida estaba bien, pero todo me parecía un decorado. Yo me sentía como una actriz recitando líneas en una obra que ya no entendía. Reía en los momentos adecuados, hacía comentarios banales, pero por dentro solo quería huir. Y cada vez que él me miraba, el hermano, sentía que lo sabía. Que podía leer mi incomodidad como si estuviera escrita en mi frente. Volvimos a casa entrada la tarde. Mi esposo decidió tomar una siesta, cansado por la comida abundante y el vino que había bebido.
Yo me quedé en la sala, fingiendo leer una revista. Él entró poco después, en silencio. Se sentó a una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su loción. No hablábamos, pero el peso de nuestras respiraciones llenaba el espacio entre nosotros. Yo tenía la sensación constante de que algo iba a romperse. Y así fue. No puedo quedarme, dijo él, de pronto. Esto. Tú sabes que esto no es sano, asentí, sin mirarlo, pero tampoco quiero irme, añadió. Esa frase me rompió por dentro. Porque era exactamente lo que yo sentía. No quería que nada continuara, pero tampoco quería que terminara. Estábamos atrapados en una paradoja emocional que nos consumía lentamente. El sonido del despertador del celular de mi esposo desde la habitación rompió el momento. Él se levantó, como si de repente recordara dónde estaba y qué debía hacer. Me dejó sola, con el corazón acelerado y las manos heladas. Respiré hondo, intentando calmarme, intentando convencerme de que aún estaba a tiempo de detener todo esto. De volver atrás. De ser la mujer que había sido por tantos años, pero en lo más profundo de mí, sabía que esa mujer ya no existía. Esa noche, después de cenar, él anunció que se marcharía a la mañana siguiente. Dijo que le habían confirmado una cita importante en el centro, que tenía que preparar unas cosas. Mi esposo pareció decepcionado, pero lo entendió. Yo no dije nada. Me limité a recoger los platos, lavarlos con más fuerza de la necesaria, y fingir que no me afectaba. Cuando me fui a dormir, sentí una mezcla de alivio y vacío. Era como si alguien estuviera cerrando una puerta que, aunque sabía que no debía abrirse, ya formaba parte de mí. Me acosté junto a mi esposo y cerré los ojos, esperando que el sueño me salvara de mis pensamientos. Pero el insomnio volvió, fiel a su cita. Pasadas las 2 de la madrugada, me levanté. Bajé a la cocina sin saber realmente qué buscaba. Al llegar, lo vi de espaldas, junto a la encimera. Se giró al escuchar mis pasos y nuestras miradas se encontraron. Nadie dijo nada. No hacía falta. Nos quedamos así, durante unos segundos eternos. Después, con pasos lentos y pesados, me acerqué. No podía evitarlo. No quería evitarlo. Y entonces, sucedió lo que durante días habíamos intentado evitar. Nos acercamos y nos besamos. No hubo palabras. No hubo caricias ni promesas. Solo ese beso. Lento, profundo, cargado de todo lo que habíamos callado. Y después, el silencio. Otra vez, él se apartó primero, con la mirada baja. Salió de la cocina sin decir nada. Me dejó allí, temblando, con el sabor de su boca aún en la mía y el eco de mis propios latidos en los oídos. Volví a mi habitación como una sonámbula. Mi esposo dormía, ajeno al terremoto emocional que acababa de suceder bajo su propio techo. Me acosté a su lado, con la piel encendida y el alma hecha trizas. Cerré los ojos, pero no descansé, porque esa noche, aunque corta, lo cambió todo. Y yo sabía que ya no había vuelta atrás. El sonido del equipaje al bajar por las escaleras me despertó antes de que el sol saliera por completo. Me levanté sin hacer ruido, sintiendo una mezcla de ansiedad y vacío difícil de describir. Me puse una bata ligera, me recogí el cabello de forma automática y bajé con pasos suaves, casi temiendo encontrarme con lo inevitable. Él estaba allí, en el recibidor, con una maleta en la mano y una expresión que oscilaba entre la serenidad y el arrepentimiento. No me miró al principio. Fue yo quien rompió el silencio. Le pregunté si ya se iba. Él asintió, sin demasiadas explicaciones. Me dijo que había reservado un taxi para evitar molestar. Le pregunté si quería café. Dijo que no. El peso de la noche anterior aún flotaba entre nosotros como un humo denso que no podíamos disipar. Nos quedamos en la cocina unos minutos más. Yo me senté en la misma silla que había ocupado tantas veces, esa que se había convertido en el epicentro de nuestras miradas, de nuestros silencios, de todo lo que no habíamos dicho. Él se apoyó en el marco de la puerta, los brazos cruzados. No sabíamos cómo despedirnos. No existía un protocolo para lo que había pasado. Cuando el taxi llegó, nos dirigimos a la puerta. Me quedé en el umbral mientras él salía, arrastrando su maleta con un ritmo lento, como si quisiera alargar el momento. Al llegar al auto, se giró. Nuestros ojos se encontraron por última vez. No hubo palabras. Solo ese cruce de miradas donde estaba todo. El deseo contenido. La culpa. La complicidad. Y algo más, la certeza de que no habría un regreso. Al menos no uno sencillo. Cerré la puerta cuando el auto desapareció por la calle. Sentí un frío súbito,
aunque la mañana ya comenzaba a calentarse. Me apoyé en la madera por unos segundos, respirando hondo, intentando ordenar mis pensamientos. Pero no podía. Todo se sentía revuelto, incierto, como si el suelo bajo mis pies ya no fuera confiable. Mi esposo aún dormía. Lo encontré en la cama, de costado, con el rostro relajado. Me senté junto a él y lo observé. Noté cada línea de su rostro, cada rastro de los años que habíamos vivido juntos. Por un momento deseé poder borrar todo lo ocurrido, volver atrás, elegir diferente. Pero sabía que eso era imposible. Desayunamos en silencio. Él notó la ausencia de su hermano, por supuesto, pero no preguntó demasiado. Asumió que había tenido que irse temprano. Agradeció que no lo hubiéramos despertado. Me sorprendió su tranquilidad, su capacidad para no ver lo que tenía frente a los ojos. Yo, por dentro, gritaba. Pero por fuera seguía representando mi papel. Pasaron los días. La rutina volvió como un manto de polvo que cubre todo sin que uno lo note. Volvimos a nuestras costumbres, él al trabajo, yo a mis tareas cotidianas. Pero nada era igual. Las pequeñas cosas, como el modo en que me ofrecía el azúcar o cómo se sentaba a leer el periódico, ahora me parecían mecánicas, vacías. Me descubrí mirando su rostro en los desayunos y preguntándome si realmente me conocía. Si alguna vez lo había hecho. Si alguna vez había querido hacerlo. Y al mismo tiempo, me preguntaba si yo misma lo conocía a él, o si simplemente habíamos aprendido a convivir en una especie de armonía superficial. Una tarde, mientras limpiaba el estudio, encontré una vieja caja con fotografías. Era de cuando éramos jóvenes, de los primeros años de matrimonio. En una de las imágenes, yo estaba sonriendo, con el cabello suelto, los ojos brillantes. No me reconocí. Aquella mujer parecía llena de vida, de esperanza. Me pregunté cuándo la había perdido. O peor, si alguna vez había sido realmente. Así, esa noche intenté hablar con él. Le pregunté si se sentía feliz. Me miró con sorpresa, como si la pregunta le pareciera absurda. Dijo que sí, que por supuesto, que no tenía motivos para no estarlo. Pero su tono era plano. Como quien responde una encuesta sin pensar demasiado, le pregunté si sentía que estábamos bien. Me respondió que sí, que las cosas marchaban como siempre, que teníamos una vida estable, que nos llevábamos bien, que no peleábamos, que eso era lo importante. Me quedé en silencio, sin saber cómo decirle que no se trataba de estabilidad, ni de ausencia de peleas. Se trataba de conexión. De sentir. De estar vivos juntos. Los días siguientes fueron aún más pesados. Me sentía atrapada entre lo que había hecho y lo que no sabía cómo arreglar. Entre lo que deseaba y lo que tenía. La culpa era constante, pero no era por el beso, sino por todo lo que había venido antes y que no quise ver. Una mañana, mientras colgaba la ropa en el patio. Sonó mi teléfono. Era un mensaje de él. Del hermano. Decía solo, espero que estés bien. No respondí. No podía. Guardé el teléfono en el bolsillo y cerré los ojos. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo un cansancio inmenso, como si llevara años nadando contracorriente. Esa tarde, al volver del trabajo, mi esposo trajo flores. No era su costumbre. Dijo que las vio en el mercado y pensó en mí. Las coloqué en el jarrón de la cocina. Eran hermosas. Pero me hicieron sentir aún peor. No por el gesto, sino porque no sabía qué significaba. ¿Era amor? ¿Culpa inconscient? ¿Una forma de tapar el vacío? Esa noche, mientras él dormía, bajé a la cocina. Me senté en la misma silla de siempre y miré las flores. Respire hondo. Me dije que tenía que hablar. Que no podía seguir cargando con todo esto sola. Pero no sabía por dónde empezar. Ni siquiera sabía si él quería escuchar. O si yo tenía el valor de decirlo. Miré la mesa. El lugar donde empezó todo. El punto donde mi vida cambió sin que yo pudiera detenerlo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente sola. No porque no tuviera a alguien al lado, sino porque me había perdido a mí misma en medio de todo. Y aún no sabía cómo encontrarme. El clima cambió esa semana. Después de varios días de sol persistente, llegaron las lluvias. Goterones gruesos golpeaban los ventanales desde temprano en la mañana, y el cielo gris parecía una metáfora perfecta de mi estado emotional. Me desperté sintiendo que algo pesaba sobre mi pecho, como si no hubiera dormido realmente, como si los pensamientos de las últimas noches se hubieran enroscado en mi cuerpo y no me dejaran respirar. Mi esposo ya estaba en la cocina cuando bajé.
Escuché la cafetera, su voz tarareando una melodía antigua. Había tostadas sobre la mesa, mantequilla, mermelada. Una escena que, en otro tiempo, me habría parecido cálida, reconfortante. Ahora solo la percibía como un ritual sin alma. Una coreografía repetida tantas veces que había perdido todo sentido. Me senté frente a él, le di los buenos días. Respondió con una sonrisa que intenté devolver, aunque no sé si lo logré. Comimos en silencio. Él hojeaba el periódico, hacía comentarios sueltos sobre la política, la economía, la lluvia. Yo asentía, pero mis pensamientos estaban en otra parte. Me preguntaba si aún era posible rescatar algo entre nosotros, si lo que compartíamos era más que la costumbre, si quedaba algún rastro de deseo, de admiración, de esa complicidad que alguna vez tuvimos. Pero cada vez que intentaba encontrar respuestas, me encontraba con un vacío que me resultaba insoportable. Esa mañana decidí salir a caminar bajo la lluvia. No llevé paraguas. Necesitaba sentir algo físico, algo que me despertara. Los pies se me hundían en los charcos, la ropa se me pegaba al cuerpo. Pero no me importaba. Caminé durante más de una hora, sin rumbo, sin intención. Solo para moverme, para alejarme, para no pensar. Volví empapada, temblando. Me quité la ropa mojada y me envolví en una toalla. Al mirarme en el espejo, me vi mayor, más cansada. Las ojeras marcadas, la piel sin brillo. Me pregunté cuándo había dejado de cuidarme. O mejor dicho, cuándo había dejado de importarme. Porque ese era el verdadero problema. Hacía tiempo que no me sentía vista. Ni por él, ni por mí misma, decidí escribir. Abrí un cuaderno viejo, de tapas desgastadas, y comencé a volcar en él todo lo que sentía. No era un diario en él. Sentido traditional. No escribía lo que hacía en el día, sino lo que no me atrevía a decir en voz alta. Confesiones íntimas, pensamientos turbios, recuerdos. Me perdí en esas páginas durante horas. Llené hojas con frases desordenadas, con verdades que me dolían. Fue liberador. Pero también aterrador. Porque al ver todo escrito, no podía seguir negando lo que ocurría dentro de mí. Mi esposo me encontró en la sala, aún con el cuaderno entre las manos. Me preguntó si todo estaba bien. Respondí que sí, con una sonrisa cansada. No insistió. Nunca lo hacía. Y eso, lejos de ser un alivio, era una herida más. A veces uno necesita que el otro insista, que no se conforme con una respuesta vacía. Necesitaba que él me viera, que notara que algo no funcionaba. Pero parecía más cómodo así, ignorando lo que no comprendía. Esa noche, después de cenar, me senté sola en el porche mientras la lluvia seguía cayendo. Encendí una vela y me envolví en una manta. Miré el jardín, ahora encharcado, y recordé tantos momentos vividos en esa casa. Las reuniones con amigos, las risas, los cumpleaños. Parecía otra vida. Una donde yo era otra mujer. Pensé en él. En su hermano. En lo que habíamos compartido. En lo que no se dijo pero se sintió con una intensidad que aún me quemaba la piel. Me pregunté si pensaba en mí. Si lamentaba lo ocurrido. Si deseaba volver. Pero sobre todo, me pregunté si yo quería eso. Y no supe responderme. Volví a la cama tarde. Mi esposo dormía de nuevo, como todas las noches, dándome la espalda. Me acosté despacio, mirando al techo. Escuchaba su respiración, constante, rítmica. Una parte de mí lo envidiaba. Esa capacidad para desconectar, para dormir sin que el mundo interior le hiciera ruido. Yo, en cambio, seguía atrapada en una maraña de pensamientos que no sabía desenredar. El día siguiente trajo consigo una visita inesperada. Una videollamada de nuestra hija. Hacía semanas que no hablábamos con ella. Al ver su rostro en la pantalla, me emocioné. Me preguntó cómo estábamos. Le dije que bien. Comentó que me veía diferente. Me reí, fingiendo sorpresa. Dijo que tenía otro brillo en los ojos. Sentí un nudo en la garganta. Quise decirle que estaba equivocada. Pero no pude. Y en cierto modo, no lo estaba. Había algo diferente en mí. Algo que ya no podía ocultar. Después de la llamada, fui a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en el suelo, con la espalda contra el armario. Respire hondo. Me abrace las piernas. Pensé en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. En todo lo que había callado durante años. Y sentí miedo. No del futuro, sino de mí misma. De la mujer que estaba emergiendo, de la que había estado dormida durante tanto tiempo. Esa noche, antes de dormir, mi esposo me preguntó si quería ir a cenar fuera el fin de semana.
Dijo que hacía tiempo que no salíamos solos. Me sorprendió. No por la propuesta, sino por el tono. Había en su voz una suavidad que no escuchaba desde hacía mucho. Le dije que sí. No porque quisiera, sino porque no supe decir otra cosa. Nos acostamos en silencio. Pero esta vez, antes de que se durmiera, me giré hacia él. Lo observé unos minutos. Y me pregunté si alguna vez podríamos volver a encontrarnos en medio de esta distancia que nos había separado tanto. No sabía la respuesta. Pero sabía que tenía que intentarlo. O al menos entender que quedaba por salvar. Cerré los ojos con el corazón agitado. Y por primera vez en semanas, sentí que la historia aún no había terminado. Que tal vez, aún, quedaban páginas por escribir. Aunque no supiera si lo haríamos juntos. O por separado. El sábado llegó con una quietud extraña. Había algo en el aire, una tensión sutil que no podía explicar del todo. Me levanté temprano y salí al jardín. El sol comenzaba a calentar la tierra mojada por las lluvias de los días anteriores. El olor a tierra húmeda me provocó una mezcla de nostalgia y ansiedad. Me senté en el banco bajo el limonero, con una taza de té entre las manos, y observé cómo las hojas brillaban con pequeñas gotas que aún no se evaporaban. Me sentía en pausa, suspendida entre decisiones que aún no sabía si debía tomar. Mi esposo apareció poco después, vestido de manera más formal de lo habitual. Me recordó nuestra salida a cenar. Asentí con una sonrisa. Era raro que él propusiera algo así. Durante años yo fui quien intentó mantener vivo el vínculo, proponer salidas, romper la rutina. Ahora, que él parecía hacer un esfuerzo, me costaba saber si era demasiado tarde o si aún había algo por recuperar. Pasamos el día en silencio respetuoso. Él arreglaba cosas en el garaje, yo limpiaba la casa, ordenaba el armario, cambiaba las sábanas. Acciones que en otro momento habrían sido parte de una rutina compartida, ahora se sentían como movimientos calculados, necesarios para evitar el roce, la incomodidad. Me sentía atrapada en una especie de coreografía donde cada paso debía ser medido con precisión para no romper el frágil equilibrio. Cuando llegó la hora, me vestí con calma. Elegí un vestido que no usaba hace tiempo, uno que solía ponerme cuando quería sentirme segura, elegante. Me miré al espejo durante un largo rato. Me parecía diferente. No tanto por el paso del tiempo, sino por todo lo que había cambiado en mí. Había una dureza en mi mirada, una profundidad que antes no estaba. Como si el espejo reflejara no solo mi rostro, sino los fragmentos rotos que llevaba dentro. La cena transcurrió en un restaurante pequeño y acogedor. La iluminación tenue y la música suave creaban un ambiente íntimo, pero también me hacían sentir más expuesta. Hablamos de temas livianos, el menú, la decoración, los recuerdos de visitas anteriores. Él intentaba mantener una conversación fluida, como si nada estuviera fuera de lugar. Yo respondía con amabilidad, sonriendo en los momentos apropiados. Pero sintiendo una distancia cada vez más evidente entre nosotros, hubo un momento, mientras él hablaba sobre un proyecto en el trabajo, en el que lo miré con atención. Observé su manera de mover las manos, su forma de evitar mi mirada cuando decía algo que lo entusiasmaba. Y entonces me di cuenta, hacía mucho tiempo que no lo escuchaba con verdadero interés. No porque no me importara, sino porque ya no sentía que nuestras vidas estuvieran entrelazadas. Éramos dos personas sentadas frente a frente, compartiendo recuerdos más que presente. Después de la cena, él sugirió que diéramos una caminata por el malecón. Accedí. La noche estaba templada, y una brisa suave movía las hojas de los árboles. Caminamos en silencio durante largos minutos. Nuestros pasos se sincronizaban sin esfuerzo, pero nuestras mentes parecían en mundos distintos. ¿Estás bien?, preguntó de pronto, deteniéndose. Me giré hacia él. Su rostro tenía una expresión sincera, casi vulnerable. Asentí, aunque sabía que no era completamente cierto. Te noto distante últimamente, agregó. No respondí de inmediato. Respiré hondo, observé las luces lejanas que se reflejaban en el agua. Buscaba las palabras adecuadas, pero no existían. A veces me siento desconectada, dije finalmente. Como si viviéramos juntos pero no realmente compartiendo. Él bajó la mirada. No parecía sorprendido. Tal vez lo había notado desde hacía tiempo, pero no se había atrevido a enfrentarlo. O quizás, como yo, había preferido fingir que todo estaba bien para no romper lo poco que quedaba. ¿Es algo reciente?, preguntó. Quise decirle la verdad. Quise contarle que había algo más, algo que se había desencadenado semanas atrás, una emoción que me sacudió desde adentro. Pero no pude.
Porque en el fondo, sabía que lo que había pasado era solo el resultado de todo lo que había venido antes. La verdadera traición no fue el beso, sino la distancia que dejamos crecer sin hacer nada. No lo sé, respondí. Tal vez no es nuevo. Tal vez solo ahora puedo verlo con claridad, él asintió. No dijo nada más. Continuamos caminando en silencio, como dos sombras recorriendo un sendero que ya no sabían si era compartido. Volvimos a casa tarde. Él se acostó primero. Yo me quedé en la cocina, frente al jarrón con las flores que aún seguían vivas. Las observé largo rato, preguntándome si ese gesto suyo había sido un intento real de reconexión o simplemente una forma de silenciar la incomodidad. No tenía respuesta. Subí a la habitación cuando la casa estaba completamente en calma. Él dormía. Me acosté a su lado, pero no cerré los ojos. Me quedé despierta, escuchando su respiración, intentando encontrar en ese sonido alguna señal de que aún había algo a lo que aferrarme. Pero lo único que sentía era el eco de mis propios pensamientos. Me levanté antes del amanecer. Bajé al estudio y tomé el cuaderno. Volví a escribir. Esta vez no solo pensamientos, sino una especie de carta. No sabía si era para él, para mí o para alguien que nunca la leería. Pero necesitaba dejar constancia de lo que sentía. De lo que temía. De lo que deseaba. Escribí sobre la soledad compartida. Sobre la forma en que uno puede perderse incluso cuando todo parece estar en orden. Sobre cómo una sola mirada puede despertar algo que llevabas años ocultando. Y sobre el miedo. Miedo a cambiar. Miedo a quedarme. Miedo a irme. Cuando terminé, cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. El cielo comenzaba a aclararse. Las primeras luces del día se filtraban por las ventanas. Me senté en el sofá, envuelta en una manta, y esperé. No sabía exactamente qué. Pero sentía que algo estaba por pasar. Tal vez una conversación pendiente. Tal vez una decisión. Tal vez, simplemente, el momento de mirarnos a los ojos y aceptar que ya no éramos los mismos, porque lo cierto es que, después de todo, no se trataba solo de lo que había hecho, sino de todo lo que no habíamos hecho durante años. Y ahora, lo inevitable estaba delante de nosotros. Sin disfraces. Sin excusas. Solo la verdad. Y la elección de qué hacer con ella. El domingo amaneció con un silencio más espeso de lo habitual. No era el silencio tranquilo del descanso, sino uno lleno de cosas no dichas. Mi esposo seguía durmiendo cuando bajé a la cocina. El reloj marcaba las 7:30, y la casa parecía suspendida en una calma que me resultaba casi artificial. Preparé café como de costumbre, pero lo hice con movimientos lentos, pensativos, como si cada gesto tuviera un peso simbólico. El sonido de la cafetera llenaba el aire, marcando el ritmo de mis pensamientos. Me senté frente a la ventana con la taza caliente entre las manos, observando cómo los primeros rayos del sol teñían de dorado el jardín. Sentía una mezcla de tristeza y determinación. La noche anterior me había dejado con una inquietud que no me abandonaba, como si finalmente hubiera comprendido que ya no podía seguir posponiendo lo inevitable. Cuando mi esposo bajó, intercambiamos las palabras de siempre, un saludo, una pregunta sobre el descanso, un comentario sobre el clima. Todo sonaba correcto, normal. Pero por dentro, algo en mí se estaba rompiendo. Él se sentó frente a mí, tomó un sorbo de café. Y se quedó en silencio, mirándome como si también sintiera que algo había cambiado. Terminamos de desayunar sin mucho más que decirnos. Él se fue al estudio a leer, yo me encerré en nuestra habitación. Me senté en la cama y volví a abrir el cuaderno. Lo que había escrito la noche anterior seguía allí, con su sinceridad cruda, con sus palabras sin filtro. Lo releí entero. Y cada frase me dolía como una herida abierta. Pero también me aliviaba. Porque era mi verdad, y ya no quería esconderla más. No sabía cómo iniciar la conversación. No sabía si debía darle el cuaderno o simplemente hablar. Pero entendía que no podía seguir viviendo en esa especie de pausa emocional. Mi vida se había transformado en una espera constante, de una palabra, de una reacción, de una decisión que no llegaba. Al mediodía, decidí que era el momento. Lo llamé y le pedí que se sentara conmigo en la sala. Su gesto fue de extrañeza, pero obedeció sin decir nada. Me senté frente a él, con el cuaderno entre las manos, pero sin abrirlo. Lo miré durante unos segundos, respiré hondo y empecé a hablar. No fui directa desde el principio. Empecé por decirle que me sentía cansada, que había estado luchando internamente durante mucho tiempo.
Le hablé de la rutina, del vacío que sentía, de cómo a veces uno puede vivir con alguien y, sin embargo, sentirse profundamente solo. Él me escuchaba con atención, sin interrumpirme, con el ceño fruncido y las manos apretadas sobre las rodillas. Poco a poco, fui acercándome a lo que verdaderamente necesitaba decir. Le confesé que durante semanas me había sentido atrapada. Confundida. Que había ocurrido algo que me obligó a mirar mi vida desde otro ángulo, a cuestionarme todo. No le hablé de detalles. No mencioné nombres. Pero tampoco escondí el fondo de lo que quería transmitir. Le dije que había habido un momento de debilidad, una grieta que se abrió entre la vida que llevábamos y lo que yo necesitaba sentir. Que no había sido planeado, ni buscado. Que no era culpa suya, ni tampoco completamente mía. Que era, simplemente, el resultado de años de silencio, de resignación, de no hablar a tiempo. Hubo un largo silencio después de eso. Él no me miraba. Sus ojos estaban fijos en el suelo, su respiración era contenida. Sentí que el tiempo se detenía entre nosotros, que todo pendía de un hilo invisible. Finalmente, levantó la vista. Sus ojos estaban vidriosos, pero su voz fue tranquila cuando dijo que lo intuía. Que hacía tiempo que notaba mi ausencia, aunque físicamente estuviera allí. Que sentía que algo se le escapaba entre las manos, pero que no sabía cómo detenerlo. Y que, de algún modo, había preferido no preguntar para no escuchar lo que ya temía. No hubo gritos. No hubo reproches. Solo una tristeza compartida, un reconocimiento mutuo de que algo se había roto hacía mucho, y que ninguno de los dos tuvo el valor de enfrentarlo a tiempo. Nos quedamos sentados así durante un rato largo, sin necesidad de decir más. Después, él se levantó y se fue al jardín. Yo me quedé en la sala, con el cuaderno aún cerrado sobre las piernas. No lloré. No sentí alivio inmediato. Solo un cansancio profundo, como si hubiese corrido una maratón emocional. Pero también sentí una especie de paz. Porque, por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba fingiendo. Durante el resto del día, no hablamos mucho. Él estuvo afuera, podando las plantas, barriendo hojas. Yo limpié el interior de la casa, sin música, sin distracciones. Era como si ambos estuviéramos digiriendo lo dicho, cada uno a su ritmo, cada uno con su dolor. Por la noche, cenamos juntos, en silencio. Pero no fue un silencio tenso, sino uno respetuoso. Como si, pese a todo, aún nos quedara un espacio de comprensión, de cuidado. Nos mirábamos con otra expresión, como dos personas que se han quitado un peso de encima, aunque no sepan aún qué hacer con él. Al acostarnos, él me deseó buenas noches con un tono suave. Yo respondí de la misma manera. Nos dimos la espalda, como tantas veces, pero esta vez el gesto no fue de rechazo, sino de pausa. Como si necesitáramos un poco de espacio para procesar, para respirar. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo sin sobresaltos. El sueño no fue reparador del todo, pero sí más tranquilo. Y al despertar, con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana, comprendí que algo en mí había cambiado para siempre. No sabía qué pasaría después. No sabía si seguiríamos juntos, si nos reconstruiríamos o si cada uno tomaría un camino diferente. Pero sabía que, cualquiera que fuera el rumbo, ya no lo recorrería desde la negación ni el autoengaño. Había llegado el momento de mirar hacia adelante, con toda la honestidad que me había negado durante años. Porque al final, la verdad no destruye. Lo que destruye es el miedo a decirla. El lunes comenzó con una luz clara que entraba por las cortinas, iluminando el dormitorio con una suavidad que contrastaba con la agitación de los días anteriores. Me desperté antes que él y me quedé observando el techo durante varios minutos, repasando mentalmente cada palabra dicha la víspera, cada pausa, cada mirada. Había una calma nueva dentro de mí, pero no era una calma alegre, era más bien una especie de aceptación. Una que llega cuando se ha dicho la verdad, cuando ya no hay necesidad de fingir, aunque duela. Me levanté sin hacer ruido y bajé a la cocina. Preparé café, abrí las ventanas, dejé que el aire fresco de la mañana circulara por la casa. Algo en mí quería que todo estuviera en orden, como si el equilibrio de las cosas pudiera influir, de alguna forma, en el equilibrio interior. Me movía despacio, sin prisa, pero con una especie de determinación tranquila. No sabía qué rumbo tomaríamos, pero sabía que no podía seguir sosteniendo lo insostenible. Cuando él bajó, el ambiente era diferente. No hubo sonrisas forzadas, ni saludos vacíos. Nos miramos como dos personas que se han visto por primera vez después de mucho tiempo, no por los ojos, sino desde un lugar más profundo. Nos sentamos juntos a desayunar y esta vez no hicimos comentarios triviales.
No porque no supiéramos qué decir, sino porque por fin entendíamos que el silencio, a veces, puede ser más honesto que las palabras innecesarias. Pasamos la mañana en nuestras rutinas. Él en el escritorio, yo en el jardín. Podé algunas plantas, recogí hojas, regué las macetas. El trabajo manual me ayudaba a pensar. Cada hoja que caía, cada rama cortada, se sentía como un símbolo de algo que debía soltar. De algo que debía transformarse. No era un castigo ni una pérdida. Era el ciclo natural de las cosas. Al mediodía, él se acercó con una propuesta inesperada. Dijo que necesitábamos cambiar de aire, que sería bueno salir, aunque fuera por unas horas. Me sugirió ir a caminar por la costa, como solíamos hacer cuando recién nos habíamos mudado a esta ciudad. Dudé unos segundos, pero acepté. No porque pensara que un paseo solucionaría todo, sino porque comprendía que algo tan simple como caminar juntos, sin expectativas, podía abrir un espacio nuevo entre nosotros. El trayecto en coche fue silencioso, pero no incómodo. Las canciones del estéreo llenaban los espacios sin obligarnos a decir nada. Al llegar, el aire marino nos envolvió con su frescura. El cielo estaba despejado, y el sonido de las olas rompiendo contra las piedras tenía un efecto casi terapéutico. Caminamos sin rumbo fijo, dejando que nuestros pasos se marcaran en la arena mojada, solo para desaparecer segundos después con la siguiente ola. En un momento nos detuvimos frente a un banco de madera, ligeramente desgastado por el sol y la sal. Nos sentamos. Él respiró hondo, miró hacia el horizonte, y comenzó a hablar. No era una conversación ensayada. Era más bien un pensamiento en voz alta. Me dijo que había pasado los últimos días recordando cómo éramos al principio. Cómo nos mirábamos, cómo nos tocábamos sin necesidad de palabras, cómo nos reíamos hasta quedarnos sin aire. Habló de momentos pequeños, aparentemente insignificantes, pero que para él representaban la esencia de nuestro vínculo. Le respondí con sinceridad. Le dije que yo también había recordado esos momentos, pero que, por mucho tiempo, me sentí como una sombra de aquella mujer. Que me dolía haberme perdido a mí misma en el intento de ser lo que él necesitaba, sin preguntarme si yo también estaba siendo vista, escuchada, deseada. Hablamos durante largo rato, intercalando silencios que no pedían ser llenados. No buscábamos culpables. No estábamos intentando salvar lo que se había roto, sino entender por qué se rompió. Hubo algo profundamente humano en esa charla. Un reconocimiento mutuo de los errores, de las omisiones, de las necesidades no expresadas. De regreso a casa, el ambiente era distinto. No habíamos tomado decisiones concretas, no habíamos hecho promesas, pero había una apertura nueva. Como si, por primera vez, estuviéramos dispuestos a vernos realmente, con todo lo que eso implicaba. Esa noche, después de cenar, me quedé un rato más en la cocina. Lavé los platos, ordené los estantes. Cada movimiento era una forma de poner orden también en mi interior. Escuchaba los ruidos suaves de la casa, los pasos de mi esposo subiendo las escaleras, el crujido de la madera. Todo me parecía más nítido, como si hubiera recuperado un nivel de percepción que había perdido con el tiempo. Subí después, lentamente. Al entrar en la habitación, lo encontré sentado en la cama, con una expresión serena. Me miró, y sin decir nada, me hizo un espacio. Me senté a su lado. No nos tocamos. No era necesario. El simple hecho de compartir el silencio, de estar allí sin máscaras, era suficiente por ahora. Apagamos la luz casi al mismo tiempo. Nos acostamos. Y aunque nuestros cuerpos no se rozaban, sentí una cercanía nueva. Una que no dependía del contacto físico, sino del reconocimiento profundo de quienes éramos. Habíamos sido muchas versiones de nosotros mismos a lo largo de los años. Ahora nos encontrábamos en una nueva etapa. Incierta, sí, pero auténtica. Cerré los ojos con una sensación que no podía definir del todo. No era felicidad, ni tristeza. Era algo más real. Una aceptación serena de lo vivido, de lo perdido y de lo que tal vez aún quedaba por reconstruir. Sabía que el camino no sería fácil. Que habría recaídas, silencios, días grises. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, había una intención verdadera de caminarlo juntos. Sin falsas expectativas. Sin exigencias. Solo con la voluntad de mirar de frente lo que somos, lo que fuimos y lo que podríamos ser, y con eso, finalmente, me permití descansar. Porque sabía que, aunque no tuviera todas las respuestas, había comenzado a hacer las preguntas correctas. Y eso, para mí, ya era un inicio. El martes amaneció distinto. No por el clima,
que seguía siendo templado y con ese viento suave, que barría las hojas secas del patio, sino por lo que sentía dentro. Había una serenidad nueva en mí, una especie de claridad que me permitía mirar las cosas sin el velo de la culpa, sin la ansiedad de lo no dicho. Durante semanas, mi vida había estado dominada por el caos emocional, por silencios insoportables y decisiones no tomadas. Pero ahora, aunque las dudas seguían allí, ya no me aplastaban. Había hecho lo que debía, hablar, asumir, mirar de frente lo que había evitado durante años. Esa mañana no me levanté temprano. Dejé que la luz del sol me despertara sin prisas, sintiendo el cuerpo aún adormecido, pero liviano. Mi esposo ya no estaba en la cama. Escuchaba desde arriba los sonidos del piso inferior, la cafetera, sus pasos, un leve murmullo de radio. Me vestí sin apuro y bajé. Él estaba en la cocina, preparando pan tostado. Me saludó con un buenos días, tranquilo, sin tensión, sin disfraz. Le respondí del mismo modo y me senté frente a él. No hablamos mucho durante el desayuno, pero esta vez no fue por incomodidad. Era un silencio distinto, uno que empezaba a construir algo nuevo. Un espacio donde no hacía falta forzar palabras. Donde simplemente podíamos coexistir, cada uno. Con sus pensamientos, con su proceso. Y sin embargo, juntos, después del desayuno, me pidió que lo acompañara al supermercado. No era habitual que me lo pidiera, pero acepté. Quizás porque intuí que necesitábamos compartir espacios diferentes a los de siempre. Caminamos juntos por los pasillos del mercado, haciendo comentarios triviales, decidiendo qué frutas llevar, qué marca de pasta comprar. Era absurdo y a la vez profundamente necesario, volver a compartir lo cotidiano sin peso, sin sospechas. En un momento, mientras esperábamos en la fila de la caja, él me miró y dijo algo que no esperaba: estoy tratando de entenderte. No supe qué responder. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. No por dolor, sino por la sinceridad en sus palabras. No dijo que me perdonaba, ni que lo olvidaría todo. Solo que estaba intentando entender. Y eso, en ese instante, fue suficiente para mí. Al regresar a casa, cada uno retomó sus tareas. Él volvió al escritorio, yo me puse a organizar un armario que llevaba meses postergando. Clasifiqué ropa, doblé mantas, tiré cosas innecesarias. El acto físico de poner orden afuera me ayudaba a sentir que también estaba ordenando por dentro. Me descubrí sonriendo ante una blusa que ya no usaba, recordando momentos simples, cenas entre amigos, tardes de paseo. Más tarde, al barrer el piso del dormitorio, encontré debajo de la cama una caja vieja. No la recordaba. Al abrirla, descubrí dentro cartas antiguas, postales, incluso una libreta pequeña con anotaciones mías de los primeros años de matrimonio. Leí algunas líneas escritas con una letra más suelta, más joven, más ilusionada. Sentí ternura por esa mujer que yo había sido. Por todo lo que creía saber del amor, de la vida en pareja, de sí misma. Guardé la libreta sin releerla por completo. No porque me doliera, sino porque comprendí que no necesitaba quedarme atrapada en esa versión de mí. Era hora de seguir. No borrar lo vivido, sino integrarlo, usarlo como cimiento para lo que viniera después, fuera lo que fuera. Por la tarde, él me propuso tomar un café juntos en la terraza. Acepté. Llevamos las tazas, algo de pan dulce, y nos sentamos bajo el toldo, mirando el cielo despejado. La conversación fue pausada, tranquila. Hablamos del jardín, del tiempo, incluso de una película que habíamos visto hacía años y que queríamos volver a ver. Me sorprendió cómo, sin planearlo, habíamos comenzado a reconstruir una forma de estar juntos distinta. No pretendíamos regresar al pasado. Era como si, sin decirlo, hubiéramos aceptado que esa etapa ya no existía, y que ahora debíamos aprender una nueva forma de ser pareja. O de ser personas que comparten una historia y un presente, aunque no sepamos aún qué forma tendrá el futuro. Al anochecer, él sacó un álbum de fotos. Lo puso sobre la mesa del comedor y lo hojeamos juntos. Vimos imágenes de cuando viajábamos más, de reuniones familiares, de momentos sencillos que habíamos olvidado. Nos reímos con algunas fotos ridículas, con peinados pasados de moda, con poses improvisadas. Y en medio de esa risa, sentí algo parecido a la esperanza. No la esperanza de volver a lo que fuimos, sino de construir algo nuevo con lo que somos. Hoy, esa noche, al acostarnos, él apagó la luz y me deseó buenas noches. Le respondí igual. Y antes de cerrar los ojos, me acerqué un poco más a él, solo unos centímetros. No lo toqué. No dije nada. Pero sentí que lo notó. Porque, poco después,
También él se giró ligeramente hacia mi lado. No nos abrazamos. No nos besamos. Solo respiramos, cada uno consciente de la presencia del otro. Y fue suficiente. Al día siguiente, cuando desperté, él ya no estaba en la habitación. Me levanté, bajé a la cocina y lo encontré junto a la ventana, tomando su café, mirando el jardín. Me acerqué, le serví otra taza. No dijimos mucho. Pero en el momento en que nuestras manos se tocaron al pasarse el azúcar, supe que habíamos cruzado una frontera invisible. No era el final de la historia. Tampoco un nuevo comienzo espectacular. Era una transición. Un paso más hacia un lugar desconocido, pero genuino. No sabía si todo lo que había vivido quedaría atrás, si el recuerdo del error se desvanecería, si alguna vez podríamos mirar ese capítulo sin dolor. Pero sí sabía que, por fin, estábamos empezando a hablar con verdad. A convivir sin armaduras, y eso, para mí, ya era mucho más de lo que había tenido en mucho tiempo. Porque no se trataba de volver a enamorarse. Se trataba de volver a reconocerse. De decir, aquí estoy. A pesar de todo. Todavía aquí, lo que ocurrió esa mañana no fue extraordinario, ni intenso, ni revelador. Y sin embargo, cambió algo en mí de forma definitiva. Me desperté temprano, como tantas otras veces, pero esta vez no con ansiedad ni insomnio. Era una calma suave, una conciencia tranquila. Me levanté sin mirar el reloj, me puse una bata ligera, y bajé a la cocina. El sol ya iluminaba parte del suelo a través de las cortinas, creando figuras doradas que se extendían por la mesa. Mi esposo ya estaba despierto, pero no en la cocina. Escuchaba la ducha desde el baño del pasillo, y ese sonido cotidiano, tan repetido a lo largo de los años, me pareció casi entrañable. Preparé café como de costumbre. Pero al hacerlo, me sorprendí tarareando. No era una canción especial, ni siquiera recordaba cuál era, pero esa pequeña acción automática me hizo darme cuenta de que algo dentro de mí estaba regresando. No una euforia ni una emoción intensa, sino algo más sutil, una conexión conmigo misma, con lo simple, con lo cotidiano. Me senté frente a la ventana abierta y dejé que la brisa de la mañana me acariciara el rostro. Cuando él bajó, me saludó con un gesto amable y se sirvió una taza. Se sentó frente a mí, y durante unos minutos, no hablamos. Observábamos juntos el jardín. En el silencio compartido, no había incomodidad. Solo presencia. Solo tiempo. Solo dos personas coexistiendo con respeto y una cierta paz que aún no sabíamos si sería duradera. Me preguntó si quería acompañarlo esa tarde a visitar a su madre. Una visita que, semanas atrás, me habría parecido un fastidio, una excusa para evitar quedarme a solas con mis pensamientos. Pero esta vez acepté. No por compromiso, ni por evitar el silencio, sino porque sentí que, después de todo, compartir espacios familiares también formaba parte del proceso de reconstrucción que el resto del día transcurrió sin sobresaltos. Leí un poco, limpié el escritorio, llamé a mi hija y hablamos largo rato. Su voz del otro lado de la línea me recordó que la vida seguía avanzando, que mis elecciones no solo me afectaban a mí, sino también a quienes estaban alrededor. Me escuchó con atención cuando le conté que estábamos intentando hablar. Más. No preguntó detalles. Creo que intuyó que no necesitaba saberlos. A veces el amor también es eso, respetar lo que no se dice. Cuando llegó la hora, salimos juntos en el auto. El trayecto fue tranquilo, casi meditativo. La carretera estaba despejada y el cielo despejado. Yo observaba los árboles del costado del camino, las casas pequeñas con sus verjas oxidadas, los carteles publicitarios que siempre pasábamos sin mirar. Todo tenía una nitidez distinta, como si hubiese recuperado la capacidad de estar presente. La casa de su madre nos recibió con ese olor a sopa y madera que siempre me transportaba a otra época. Nos sentamos en el porche con ella, hablamos de cosas simples, el clima, los vecinos, un nuevo libro que estaba leyendo. En un momento, mi esposo entró para buscar unas tazas, y me quedé a solas con ella. Me miró con esos ojos que sabían más de lo que decían, y sin rodeos, me preguntó si estábamos bien. No supe qué contestar al principio. La miré con una sonrisa suave, y solo le dije, estamos hablando. Ella asintió con lentitud y me tomó la mano. A veces, eso es lo más difícil y lo más necesario, murmuró. Su voz no tenía juicio, ni prisa, ni consuelo fingido. Solo una aceptación serena, como la que tienen quienes ya vivieron demasiado. Y aprendieron a no exigir respuestas inmediatas. Volvimos a casa cuando ya caía la noche.
El cielo estaba cubierto de estrellas, y el silencio del camino de regreso fue más introspectivo que la ida. Sentí que no había nada urgente que resolver, que las cosas estaban donde debían estar por ahora. No perfectas, pero en movimiento. Y eso, para mí, ya era mucho. Al llegar, él se ofreció a preparar algo liviano para cenar. Yo recogí la ropa que había dejado colgada por la mañana. Nos cruzamos en el pasillo y, por reflejo, rozamos nuestros brazos. Ese contacto casual, antes tan común, me sacudió levemente. No por deseo, sino por lo que significaba, la naturalidad que empieza a regresar, sin forzar, sin miedo. Después de cenar, lavamos los platos juntos. No hablábamos mucho, pero cada gesto compartido era un pequeño acuerdo silencioso. Seguimos aquí. Seguimos intentando. Seguimos en este espacio común que, con sus grietas y sus silencios, aún nos pertenece. Antes de dormir, volví al cuaderno donde había escrito tantas veces durante estas semanas. No escribí una confesión. Tampoco una reflexión profunda. Solo una frase: hoy me sentí en casa. Cerré el cuaderno, lo guardé en el cajón, y me fui a acostar. Él ya estaba en la cama, leyendo. Me acomodé a su lado, y al apagar la luz, me tomó la mano por debajo de las sábanas. No dijo nada. Yo tampoco. Solo cerré los ojos con esa sensación silenciosa de que, tal vez, el perdón no siempre llega en forma de palabras. A veces, se construye en la constancia, en el respeto, en el deseo compartido de no rendirse, y mientras el sueño comenzaba a llevarme, entendí que no necesitaba certezas, ni promesas, ni finales perfectos. Lo único que necesitaba era verdad. Y esa noche, al fin, dormí con ella.